Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 26 de noviembre del año 2025. Un gusto tenerlos aquí en esta recta final de este mes, en la última misión del mes de noviembre. Tenemos mucha información que hablaremos el día de hoy en esta parte donde hay una negociación, al menos de alto nivel, en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Parecer hay una negociación que está siendo impulsada por el gobierno de los Estados Unidos y que hemos dado puntual seguimiento a este conflicto desde hace 3 años que hemos hablado aquí del panorama geopolítico global y los efectos que ha tenido. Pues hablaremos al respecto sobre cómo podría ser un acuerdo que podría darse en las próximas semanas para que el fin de la guerra llegue, y hablaremos de los puntos importantes en esto que podría darse en las próximas semanas. También hablaremos sobre Gemini, esta plataforma de Google, esta inteligencia artificial, pues está empezando a competir de manera fuerte con las compañías OpenAI, incluso el mismo Nvidia, en el que su propia inteligencia artificial, la última versión, la versión 3 de Gemini que lanzaron la semana pasada, ha superado a el ChatGPT, y esto está preocupando pues a las plataformas creadoras, bueno, a OpenAI, que es la compañía creadora de ChatGPT, pues porque está teniendo una gran aceptación y una gran fuerza Google, y la integración que tiene con todos sus servicios, que es lo que le da el plus obviamente como una empresa de tecnología. Hablaremos también sobre esta fintech de Clara, esta fintech que es emisora de tarjetas de crédito, pues ha obtenido un financiamiento en México para que pueda seguir su expansión en estos territorios. Esta fintech Clara, pues bueno, está teniendo una expansión interesante en estos países, principalmente en México. Hablaremos de ello también, nuestra cápsula Marketing para Todos y nuestra cápsula Mundo Cripto, con el resumen semanal del criptomercado. Pues bien, vamos con nuestra cápsula Marketing para Todos y comenzamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marketing para Todos, este espacio donde convertimos ideas en estrategias reales para tu emprendimiento. Soy Nicole García y hoy quiero platicarte de algo que usamos todos los días, pero que a veces no aprovechamos bien, y es cómo comunicarte con tus clientes de manera efectiva usando aplicaciones de mensajería. WhatsApp, Messenger, Telegram, todas estas apps se han vuelto el canal más directo que tenemos con los clientes. Pero ojo, no se trata solamente de responder rápido, sino de hacerlo con intención y con estrategia. Aquí te voy a compartir algunos puntos que te van a ayudar muchísimo. El primero es que seas claro y breve. La gente aprecia que vayas al punto. Nada de párrafos eternos. Los mensajes cortitos, precisos y con un tono profesional, esos van a hacer que llame la atención del cliente. Por supuesto, tienes que ser amable. Segundo, personaliza tus mensajes. Algo tan simple como usar el nombre de la persona va a cambiar toda la experiencia. Por ejemplo, no es lo mismo leer "Hola María, te dejo la info" que un mensaje genérico que parece copy-paste. Haz que tu cliente sienta que estás hablando con él, no con todos. Tercero, define horarios de atención. No tienes que estar disponible 24/7. Tus clientes van a entenderlo. Pero sí debes aclararles en qué horarios puedes responder y qué pueden esperar de ti. Esto te va a dar orden y va a evitarte estrés innecesario. Cuarto, usa recursos visuales. Las imágenes, catálogos, un audio cortito, incluso stickers bien usados. Todo eso va a hacer que la comunicación sea más visual, más dinámica y por supuesto más humana. Créeme,
Esto también te va a ayudar a cerrar ventas más rápido. Quinto, es que seas profesional, pero también humano. Las aplicaciones de mensajería son más relajadas, sí, pero tu tono debe seguir reflejando tu marca y tu profesionalismo. Sé amable, sé empático, pero sé claro. Eso va a construir confianza. Al final, cada mensaje es una oportunidad para fortalecer la relación con tu cliente. No es solo resolver dudas, es conectar, generar confianza y hacer que tu marca se sienta cercana. Las aplicaciones de mensajería son el puente perfecto para lograrlo. Yo soy Nicole García y esto fue Marketing para Todos. Gracias por escucharme y nos escuchamos en la próxima cápsula aquí en Encuentro de Negocios. Recuerda, un buen mensaje puede abrir grandes puertas para tu emprendimiento. Continuamos en Encuentro de Negocios, hablando sobre la guerra en Ucrania, esto que lleva ya 3 años, casi ya 4 años de este escenario complejo que vino a sacudir el mundo después de la era de la pandemia, después de que se venía una relativa normalidad, pues estalló la guerra en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, y eso llevó a que el mundo pues se viera sumergido en una serie de situaciones y efectos económicos que hasta ahora se resienten, como es el caso de la inflación. Esa inflación que se tenía prevista por las múltiples decisiones que se tuvieron que tomar durante la pandemia, se acrecentó por este conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Se dispararon los precios del petróleo, las sanciones contra los rusos que no tuvieron mucho efecto y tuvieron un efecto boomerang para las economías de Occidente. Pues bueno, ha sido un conflicto que, como lo hemos platicado aquí y lo hemos analizado, Rusia ha jugado una carta interesante a la guerra de desgaste, porque el hecho de que mantenga ocupado al ejército ucraniano y no avanzar más allá, o avanzar de manera lenta y no poner todas sus fuerzas en conquistar toda Ucrania, es para desgastar precisamente a su enemigo y a sus aliados, en este caso y en su momento, que lo era Estados Unidos y la Unión Europea, y que incluso esta guerra de desgaste llevó a colocar de manera indirecta a Donald Trump de regreso al poder, porque los estadounidenses no quieren la guerra, y fue parte del discurso de Donald Trump. Y pues bueno, aunado a eso, pues el mismo Trump buscando consolidar este escenario en el que no quiere estar involucrado o no quiere tener al gobierno de Estados Unidos involucrado en conflictos, pues ha buscado caminos para que exista un cese al fuego, y en estas negociaciones que ha llevado meses, Donald Trump ha dicho que estará dispuesto a reunirse con Vladimir Putin y Vladimir Zelensky cuando haya un acuerdo. En una fase final, Donald Trump ordenó a sus enviados especiales Steve Witkoff a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, mientras que el secretario del ejército Dan Driscoll, quien se ha reunido con los rusos también en Abu Dhabi, han recibido la orden también de hablar con los ucranianos para llegar a un acuerdo de un cese al fuego. El presidente Donald Trump ha enviado a sus principales negociadores a reunirse adicionalmente con funcionarios de alto nivel con Rusia y Ucrania, pero también se ha dicho que solo estaría dispuesto a reunirse con ambos líderes si las conversaciones daban como resultado un pacto, un cese al fuego, que por ahora se ve un poco difícil. Este plan de paz original propuesto por los Estados Unidos tiene 28 puntos y ha sido perfeccionado con aportes adicionales de ambas partes, y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo, con un tremendo progreso, así lo dice la prensa internacional, logrado durante la última semana, y así también lo ha confirmado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y pues bueno, esta iniciativa de Estados Unidos llega en medio del optimismo
de la Casa Blanca, pero con dudas internacionales sobre si su esfuerzo para negociar un acuerdo de paz daría como resultado un acuerdo, y a pesar de informes anteriores que sugerían que un acuerdo estaba cerca, y que esto lo hemos mencionado también en otras emisiones. La única manera de este cese al fuego es que Ucrania ceda los territorios ya conquistados por Rusia. Ese es al final lo que sucederá. A Estados Unidos no le interesa ya seguir financiando esa guerra, la ha dejado de financiar y se ha sostenido porque, pues irónicamente, Francia y Alemania han estado aún financiando de manera fuerte esta guerra, pero más Francia, que eso también llevará como consecuencia la caída de Emmanuel Macron, de por sí muy debilitado políticamente en su país, y pues, la llegada al poder de la ultraderecha a través de Marine Le Pen, que podría ser muy real, porque el efecto de cómo es que algunos países europeos insisten en apoyar a Ucrania, en continuar con la guerra con Rusia, no le está gustando al electorado europeo y les va a pasar la factura principalmente, y el primero seguramente será Emmanuel Macron, el presidente de Francia, porque la insistencia de continuar con la guerra, el financiamiento de la guerra, ya está empezando a tener efectos en recortes presupuestarios, donde los ciudadanos europeos o de algunos países de Europa pues están empezando a ver ese recorte y a empezarlo a resentir, porque ese presupuesto está siendo destinado a defensa, pero para poder seguir apoyando y alimentando esta guerra. El escenario parece que está hacia la balanza, favoreciendo a Rusia, que prácticamente será el vencedor de esta guerra si se llega a un cese del fuego y si se ceden los territorios que ha conquistado los rusos en esta zona del mundo, y que prácticamente Ucrania quedaría pues prácticamente aislada, si lo podemos decir así, y tendrá que existir a lo mejor un cambio también de gobierno, que Volodymyr Zelensky pues ya es una figura desgastada en este escenario. Pocos sugieren que el progreso alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania evitaría necesariamente el mismo riesgo que en rondas anteriores de negociación. Lo que satisface a Ucrania es probablemente un factor decisivo para los rusos, y pues Ucrania no tiene opción, está asediada por los rusos, no hay opción. Estas negociaciones no le agradan a los europeos, como lo mencionábamos. Sin embargo, pues Estados Unidos está al frente de estas negociaciones, que no tendrán otra opción más que pues ser aceptadas por los aliados europeos, o si no, o si hay resistencia, pues también llegará Donald Trump con la mano dura, y la mejor arma son los aranceles. Entonces los países europeos deben de pensar muy bien cuál será su siguiente movimiento antes de querer apoyar o seguir apoyando a Ucrania en esta guerra con los rusos. Pues bien, vamos a la siguiente sección aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Ahora hablaremos sobre Gemini 3, la versión 3 de la inteligencia artificial de Google. Fue lanzada la semana pasada y ha empezado a resonar en el mundo tecnológico, porque pues está teniendo una aceptación muy fuerte, y los usuarios están empezando a diferenciarlo con pues el ChatGPT, que es el más famoso, pero en cuanto a usabilidad y las funciones que tiene, al parecer hasta ahora, pues Gemini sería la inteligencia artificial con mayor pues nivel de capacidades que la última versión de ChatGPT, que incluso fue lanzada no hace mucho. Entonces, bueno, desde el lanzamiento de ChatGPT, que tiene 3 años, pues la inteligencia artificial tiene literalmente poco tiempo que ha llegado al mercado en general. Analistas y tecnólogos, incluso ingenieros de Google, han declarado que el mismo Google va por detrás de la carrera de
alto riesgo por desarrollar inteligencia artificial. El gigante de Internet ha lanzado este nuevo software de inteligencia artificial y ha llegado a acuerdos con empresas, con alianzas de empresas que crean chips de inteligencia artificial que no son necesariamente Nvidia y son otro tipo de compañías como Anthropic PBC, que han asegurado a los inversores que la empresa no perdería fácilmente ante OpenAI, el creador de ChatGPT. El modelo polivalente más reciente de Google es este Gemini 3, que obtuvo elogios inmediatos por sus capacidades de razonamiento y codificación, así como tareas de nicho que han hecho tropezar a los chatbots de inteligencia artificial. El negocio de la nube de Google, que antes era una parte secundaria, está creciendo a un ritmo constante gracias en parte a esta fiebre mundial por el desarrollo de servicios de inteligencia artificial y la demanda de computación, pero principalmente porque Google ya tiene las herramientas que se necesitan en el día a día y con su inteligencia artificial las está de alguna manera enriqueciendo y está haciendo que sean las labores de oficina pues más automatizadas, más fáciles para el usuario final, y eso está atrayendo mucho la atención, principalmente por esta conexión a diferencia del ChatGPT, pues es una plataforma independiente, pero Google, con todas las herramientas que ha tenido durante varias décadas, sumado con su inteligencia artificial, está enriqueciendo sus herramientas. Es una realidad que podría hacer despegar a Google más allá de lo que la misma empresa OpenAI está haciendo con alianzas con otras compañías. Entonces es una parte que es importante mencionar. Las acciones han sumado casi $1 billón de capitalización bursátil desde mediados de octubre, ayudadas por la adquisición de una participación de $4.900 millones por parte de Warren Buffett durante el tercer trimestre. Su mayor entusiasmo en Wall Street por sus esfuerzos en inteligencia artificial. Las acciones de Alphabet, la propietaria de Google, han subido un 3.22% en Nueva York durante esta semana. La compañía está en camino de alcanzar por primera vez una capitalización bursátil de los $4 billones. Y es que la fiebre de la inteligencia artificial está con todo y obviamente pues está buscando posicionarse de manera efervesciente en el mercado. Pues bien, vamos a nuestra cápsula Mundo Cripto y regresamos ya a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuemos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y esta semana la pregunta es, ¿le hacemos caso a las olas o a la marea? Porque, de verdad, los datos a corto plazo, las olas, se ven bastante agitadas. Uf, y bastante rojas. Exacto. Mientras que la marea, o sea, la adopción a largo plazo, cuenta otra historia. Pero a ver, la ola de hoy es grande. Bitcoin enfrenta su peor noviembre desde 2018, una caída del 20%. Sí, y ese 20% pues es un número que asusta. Es inevitable pensar en el mercado bajista de 2018, y claro, la gente se pone nerviosa. Además, hay un patrón histórico que parece confirmar esos miedos, ¿no? Justo, lo que mencionaba el analista Sumit Kapur. Históricamente, si noviembre es un mes rojo para Bitcoin, diciembre, pues tiende a seguirle el paso. Entiendo el patrón, pero, a ver, con tan poquitos ciclos en la historia de Bitcoin, ¿qué tal ley es eso? ¿O es más bien una coincidencia a la que nos aferramos por la pura incertidumbre? Es una pregunta súper válida. Y es que justo ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque a esa observación humana le sale un contraargumento fascinante. ¿Ah, sí? Sí, la predicción de una máquina. A ver. Un modelo de simulación basado en inteligencia artificial analizado por Timothy Peterson sugiere, pues, justo lo contrario. O sea, que el precio podría estar tocando fondo esta misma semana. ¡Qué locura! O sea, por un lado el fantasma del pasado, de 2018, y por el otro un algoritmo que ve el futuro. ¿Qué
¿qué de este modelo que no estamos viendo nosotros? Bueno, el modelo predice una lenta recuperación de aquí a fin de año. Ojo, lenta. Nada explosivo entonces. Para nada. De hecho, le da menos del 50% de probabilidad de que recupere los $100,000. Pero, y esto es lo importante, sí establece un piso bastante sólido. Ve un 85% de probabilidad de que el precio termine el año arriba de los $84,500. Ok, eso suena más optimista. Sí, pero hay una advertencia clave que hace el propio Peterson. ¿Cuál? Su modelo es puro dato de la red. No considera catalizadores externos. Ah, claro, o sea... No ve las decisiones macroeconómicas. Y ahí es donde entra el factor que puede cambiar todo el juego, ¿no? La Reserva Federal. A ver, para quien no esté tan metido en esto, ¿cómo una decisión en Washington puede mover tanto el precio de Bitcoin? Pues de forma muy simple, bajar las tasas de intereses como abrir la llave del dinero barato. De repente los grandes fondos tienen más capital, y ese capital pues busca dónde crecer. Y una parte se va a activos de más riesgo, como las criptomonedas. Exacto. Es una inyección de liquidez que podría cambiar el humor del mercado, pero por completo. Y el humor ahorita está de miedo total. El famoso índice de miedo y avaricia está en 15. Por los suelos. Es un nivel de pánico que, históricamente, a veces es la antesala de rebotes importantes. La clásica de comprar cuando hay sangre en las calles. Justo. El mercado está esperando esa señal, lateral a la expectativa. Entonces, el corto plazo es una batalla entre la historia, la IA y la macroeconomía. Pero me pregunto, ¿toda esta discusión del precio diario, de las olas, no nos distrae de lo que pasa en el fondo? De la marea, exacto. ¿Será que mientras Wall Street debate, en lugares como El Salvador, se está construyendo la siguiente fase sin tanto ruido? Has dado en el clavo. Esa es la marea. Mientras los traders especulan, países como El Salvador están, pues, sentando las bases. No es ninguna casualidad que un fondo como Fulgor Ventures haya invertido más de $12 millones ahí. ¿12 millones? Ok, ¿y por qué ahí? No basta con solo aceptar Bitcoin, me imagino. Deben estar haciendo algo muy bien. Definitivamente. El fundador, Oleg Michalski, lo resume en 3 puntos clave: seguridad, estabilidad y un marco regulatorio equilibrado. ¿Equilibrado cómo? Pues dice que encontraron un punto medio muy inteligente. Ni sobreregular hasta matar la innovación, ni tampoco desregular tanto que se generen riesgos. Tiene todo el sentido. Su visión es que El Salvador se está preparando para ser un centro de innovación global en Bitcoin. Algo así como lo que es Singapur para Asia. ¡Wow! O sea, están formando una nueva generación que ya no ve Bitcoin como un boleto de lotería, sino como infraestructura económica. Totalmente. Es un cambio de mentalidad brutal. Y es increíble si lo piensas. Pasamos de ser un nicho para entusiastas a ser, potencialmente, la infraestructura financiera de un país. La velocidad de esto a veces es difícil de asimilar. Es la diferencia entre ver cómo sube y baja la ola y entender la fuerza que trae la marea. Regresamos con Brian y nos escuchamos la próxima semana en la cápsula Mundo Cripto aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. En esta parte final hablaremos sobre esta fintech Clara, esta fintech que ha obtenido financiamiento de deuda por cerca de $70 millones para expandirse en México y en Colombia. La fintech de gestión de gastos corporativos Clara, que tiene un mercado muy específico, que es el mercado corporativo, ha obtenido una ronda de financiamiento de $70 millones estructurado de deuda, que destinará para impulsar productos como tarjetas de crédito corporativas, o sea, más tarjetas de crédito corporativas, colocar más, y pagos de facturas en México y en Colombia, que en México también está teniendo una presencia interesante en el mundo corporativo para ayudar a las empresas a tener un mejor control de sus gastos a través de instrumentos financieros que son de mucha ayuda para las organizaciones, principalmente para, como lo decíamos, tener un orden en sus gastos, tener el acceso, si podemos decirlo así, a financiamiento también, y a poder tener un mayor control, pues, de
los gastos principalmente viáticos y todo esto relacionado a la operación que tienen las organizaciones, y que puede ser una opción mucho más accesible que algunas otras compañías que existen principalmente para el mundo corporativo, que algunas no tienen. Obviamente es un costo muy alto el pagar por servicios financieros corporativos con tarjetas, como por ejemplo American Express, por ejemplo, que también ofrece tarjetas corporativas, pues es un poco más costoso, y la dificultad para que también los usuarios finales se encuentren donde les acepten ese tipo de tarjetas, pues es un poco más complicado. Entonces llegan opciones como esta compañía Clara, que es muy interesante, como es que está teniendo esta ronda de financiamiento para seguirse expandiendo. Esta compañía Clara opera ya cerca de punto de equilibrio rentabilidad, que acorde a este fondeo que está teniendo. De las 3 líneas de crédito, la de BBVA Spark se empleará para escalar los productos de pago en países como Colombia, mientras que la ronda de inversiones de Cobalto y FSC serán para apoyar la expansión de esta compañía Clara en México. Clara es de origen mexicano y tiene sede en Brasil desde el año 2023, y se enfoca a atender a unas 20,000 empresas de distintos tamaños con servicios y productos como la automatización de operaciones financieras, control de costo, tarjetas de crédito corporativas, gestión de facturas, pagos de servicios, pagos internacionales y un software de gestión de gastos en tiempo real en México, conocida mucho por sus tarjetas de crédito corporativas, que insisto, son más accesibles en cuanto al costo, por el tamaño que puede ser para muchas empresas el poder solventar, obviamente, el tener este tipo de herramientas financieras que ayudan muchísimo a administrar el gasto, a diferencia de otras tarjetas corporativas que dábamos como ejemplo, que pueden ser un poco más costosas. Pues bien, hasta aquí llegamos en Encuentro de Negocio, llegamos a la parte final del programa. Les agradecemos que haya estado en esta emisión. Nos escuchamos el próximo miércoles, ya iniciando diciembre, aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.